No solo nosotros en Chile somos impactados por los efectos de la tormenta política y social que vivimos a partir del caso Audios o caso Hermosilla. Ambos son sinónimos de lo mismo: corrupción al más alto nivel de las esferas nacionales. Corrupción que alcanza insospechados ámbitos tanto en el mundo privado como el de poderes del Estado, cuyos efectos directos y onda expansiva aún es prematuro dimensionar. Poco margen, sin embargo, nos queda para ser realmente sorprendidos. Lo mismo sucede más allá de nuestras fronteras, de donde somos requeridos para intentar contribuir en la reflexión ante la incredulidad y cómo entender e interpretar el fenómeno de la corrupción en nuestro país. Corrupción, por cierto, que está acompañada de un transversal clima de inseguridad social. Inseguridad social cada vez más extensa a nivel del territorio nacional, producto principalmente del crimen organizado, entronizado en numerosas esferas, barrios y sectores de nuestro territorio. Por lo que los desafíos son inmensos, y a grosso modo los distingo en dos grandes ámbitos. Ámbito 1. Los actuales, y los de ayer y antes de ayer también, actores, sin excepción, gobierno, parlamento, poder judicial y sector empresarial en el más amplio sentido del concepto, todos, de todos los ámbitos, todos sin excepción, debieran sentirse obligados, pero en lo concreto no se ve mucha acción en ese sentido, debieran verse obligados de asumir tanto sus responsabilidades en esta crisis, ya sea por acción u omisión, en los mismos ámbitos y términos que hoy se le exige a los demás. Por algo lo certero del refrán aquel que dice: más se fijan en la paja del ojo ajeno que la viga en el propio que los enceguece. Ámbito 2. Las organizaciones de la sociedad civil. Estas brillan por su ausencia, salvo dos honrosas excepciones. La primera, la Gran Logia Masónica de Chile, que con motivo de la fiesta nacional por la independencia de nuestro país, en su acto central de las efemérides destacó y puso de relieve necesidades y acciones necesarias para el bien de la patria. Segunda excepción, la Iglesia Católica. Con motivo del tradicional Te Deum ecuménico, el arzobispo de Santiago en su homilía puso de relieve aquellos temas que son de su interés y que apuntan a la nación entera. Exceptuando estos dos grandes referentes de nuestro país, las numerosas otras organizaciones de la sociedad civil brillan. Sí, brillan, pero brillan por su ausencia. En este escenario, entonces, vislumbro que esta crisis nacional tendrá, sí, una salida o una solución, pero que no será ni tan salida, ni tampoco ni tan solución, salvo una salida y solución para quienes integran el ámbito 1. Y estos no son otros, reitero, que los que integran el gobierno, el parlamento, el poder judicial y el inmenso y poderoso sector empresarial de todos los ámbitos. Es decir, la clase política y empresarial de nuestro país y de los intereses extranjeros asociados. Entonces el gato pardo, su sombra, antecede a su figura y a sus hechos ya archiconocidos. Habrá una salida que no es salida, y habrá una solución que no es solución. Es decir, muchos aparentes cambios, muchas aparentes salidas y muchas aparentes soluciones para que, si no todo, mucho de lo anterior quede más o menos igual. Una vez más está vigente la pregunta: ¿habrá algo que o quienes aún nos puedan sorprender? Esta deberá ser la hora de las organizaciones sociales y ciudadanas de Chile de todo rango, condición y ubicación dentro o fuera del país. Las propuestas del Chile organizado. Esto lo reiteré en mis dos programas anteriores de Tribuna Ciudadana. Sin embargo, ya sabemos que salvo las honrosas y valiosas excepciones señaladas, el resto aparentemente no existe.
Y la pregunta entonces es que ¿realmente no existen? ¿O bien están por alguna razón sumidas en sus propias dinámicas o sometidas al rigor de los poderes de la clase política? Recordemos que se identifica a la clase política al conjunto de personas que, debido a la posición que ocupan dentro de ciertas organizaciones y asociaciones, empresas, sindicatos, partidos y partiditos políticos, grupos y grupitos de presión, administraciones públicas y privadas, etc., o por otras características como la autoridad, la riqueza o las capacidades personales, ejercen todas ellas un gran poder e influencia en las decisiones de la vida política, de la vida gubernamental y judicial de un país. Así es como se ha modelado la sociedad heredada de la dictadura militar y perfeccionada además de acuerdo a los intereses de quienes integran precisamente a estos grupos de poder de esta clase política. Hay quienes sostienen que en las sociedades actuales hay una minoría que gobierna y una mayoría que es gobernada. Y esta mayoría de ciudadanos es gobernada porque carece de las capacidades intelectuales y técnicas para ponerse de acuerdo, organizarse y dirigir aún su propia existencia. De modo que la fuerza de la minoría organizada es imparable, es irresistible. Esta minoría es precisamente la clase política. En consecuencia, la doctrina democrática solo es una fórmula política para ocultar la realidad de un fenómeno aparentemente perenne e inmodificable, que el poder de la minoría es más capaz y es mejor organizada. Y si a eso se suma el poder de las armas, ¿qué quiere que le diga? Sin embargo, existe otra lectura, y es la que más me interpreta, dado el escenario actual de nuestro país. La clase política, la clase dominante, la élite dirigencial, comprende a aquellos que usurpan el poder del Estado, usurpan sus instituciones y usurpan las formaciones sociales de donde originalmente proceden los jefes a los cuales se les confía una posición de responsabilidad por un cierto periodo limitado. Lo anterior incluye, por cierto, a los partidos políticos, a las posiciones cupulares en el gobierno, en las cámaras y en la administración, en la magistratura y en las Fuerzas Armadas, pero no incluye a los sindicatos. Si esta es la lectura correcta para definir la clase política, la clase dominante, la élite dirigencial, etc., y al modelo o fórmula política de democracia diseñada por ellos, entonces la respuesta a la crisis de la corrupción intersectorial nacional no está precisamente en quiénes son ellos, los incumbentes. La solución, en cambio, está en la participación no solo consultiva, sino resolutiva, de quienes somos los gobernados, que somos la mayoría y que supuestamente, y malamente supuestamente, carecemos de las capacidades intelectuales y técnicas para ponernos de acuerdo, organizarnos y dirigir nuestra propia existencia. Y no es cierto. Tenemos capacidades suficientes para ser los actores protagónicos y sujetos de esta sociedad. Un artículo de Santiago Escobar, el año 2020, citaba al sociólogo italiano Mosca, que distinguía a la clase política del modelo o diseño político. Y en virtud de ello es que concluyó que cuando logremos entender, comprender y asumir que la clase política representa al grupo mejor organizado de quienes ejercen el poder en la toma de decisiones, y que ciertamente encuentran su origen y legitimidad en la fórmula política, es decir, en los procesos eleccionarios o designaciones legales. Esta fórmula política es la manera más sofisticada que representa no una ideología, sino una simbiosis de planteamientos, creencias y mitos que la clase política articula para ejercer y fundamentar su ejercicio de poder. No es, según Mosca, la fórmula política la que determina la política y el gobierno,
sino que es la clase política la que usa la fórmula como interpretación de democracia, argumento e ideología en la que funda sus propias decisiones. En conclusión, si no están las organizaciones sociales, ¿quién o quiénes ocupan o ocuparán su lugar? Lo dicho, tenemos capacidades suficientes para ser los actores protagónicos, sujetos de esta sociedad y de nuestro propio destino. Queda en evidencia que ante el festival de acusaciones constitucionales a los magistrados de la Corte Suprema, se esconde precisamente la búsqueda final de la solución del gato pardo, mediante el empate de destituciones. Así es como para un sector, en este caso y oportunidad la derecha parlamentaria específicamente, es el escenario para saldar cuentas históricas que le duelen. Se destaca lo evidente que los jueces involucrados en los audios y chat del abogado Luis Hermosilla, Ángela Vivanco y Jean-Pierre Matus, y su onda expansiva que están en pleno apogeo, afecta a la derecha. Y se omite que el desenlace de culpabilidad o inocencia está en un compás de espera. Pero el caso de los jueces Vivanco y Matus no es equivalente a la acusación en contra de los jueces Mario Carroza y Sergio Muñoz. No es lo mismo, ni da lo mismo. Las faltas a procedimientos administrativos de los jueces supremos Muñoz y Mario Carroza no equivalen ni al involucramiento en los audios ni en los chats de Luis Hermosilla. La diferencia es notoria. Los primeros, Ángela Vivanco y Jean-Pierre Matus, están involucrados en la investigación por delitos de corrupción y otros con imputados en prisión preventiva. Los ministros Sergio Muñoz y Mario Carroza, sin embargo, creo yo, lo están por faltas a procedimientos administrativos. Pero lo que no se dice es la otra cara de la moneda. Y aquí es válido recordar lo de la clase política y la solución o fórmula política de las élites dominantes. Los jueces Carroza y Muñoz están siendo acusados por la derecha política y parlamentaria por su trayectoria y con la mirada puesta en la memoria histórica. Pues bien, hagamos memoria y un poco de trayectoria. El juez Mario Carroza ha sido ministro en visita en diversas causas por violaciones a los derechos humanos. Fue juez en los casos de la Caravana de la Muerte, en el caso Pisagua, el caso Quemados, la Operación Cóndor en Chile, las adopciones ilegales ocurridas en dictadura, así como también investigó la muerte del presidente en ejercicio de su cargo Salvador Allende, la muerte del poeta y premio Nobel Pablo Neruda, también la del general de la Fuerza Aérea Alberto Bachelet y la del expresidente Eduardo Frei Montalva. Y eso la derecha no lo olvida y es el momento de pasar la cuenta. El ministro Sergio Muñoz, en cambio, entre otras actuaciones, fue ministro en visita en la investigación del homicidio del dirigente sindical Tucapel Jiménez, asesinado por los servicios represivos de la dictadura militar. De este juicio dictó 12 condenas y 4 absoluciones. También investigó otros casos de violaciones a los derechos humanos. También el proceso contra la red de pedofilia de Claudio Spiniak y las cuentas secretas de Augusto Pinochet en el Banco Rig en Nueva York. Entonces, el festín de acusaciones constitucionales es el escenario ideal para pasar las cuentas y buscar empates. Pero más que empates, es una revancha a las trayectorias de dos jueces que afectó y afecta a los intereses de quienes se ven directamente afectados o involucrados en los audios y chat del abogado Luis Hermosilla. Hoy más que ayer, la presencia organizada de la ciudadanía es un requisito e imperativo democrático para la superación a la crisis. Si no se ofrece la tribuna y la participación, bueno, existen otros medios. El tiempo lo dirá, mientras haya tiempo. Esta fue su Tribuna Ciudadana Semanal. Hasta el próximo sábado.